Después de renacer, Sofía intercambió la llave de mi habitación de hotel con la suya. Sus manos temblaban de emoción mientras hablaba. Liv, ya viviste una vida entera como la señora Eduardo Morales, disfrutando de una riqueza inimaginable. Ahora es mi turno, dijo, después de una noche de pasión. Salió de la habitación con una sonrisa llena de confianza. La última vez, ¿no fue en una situación parecida en la que tuviste suerte? Te embarazaste y aseguraste tu lugar con el bebé, ¿verdad? Al mirar su estómago, no pude evitar sonreír también. Oh, mi querido sobrino con síndrome de Klinefelter. No, mi dulce sobrinita o sobrinito número 1. En mi vida anterior, en cada fiesta o reunión familiar, Sofía se quejaba conmigo de su miserable matrimonio. Noé es un idiota. Lleva 5 años en la empresa y sigue siendo solo un gerente junior. Es absolutamente inútil. Todo lo que hace en casa es lavar la ropa y cocinar. ¿Dónde está lo varonil en eso? Eduardo, en cambio, es muchísimo mejor. Exitoso, rico y encantador. Liv, este vestido que llevas hoy, es de la última colección de Dior, ¿verdad? Te ves impresionante. Cuando extendió la mano para tirar de mi vestido, rápidamente la detuve, solo para que pusiera los ojos en blanco y murmurara, tocarlo no lo va a arruinar. ¿Eres tan tacaña? Solo tuviste suerte, ¿sabes? Te hospedaste en un hotel y confundiste las llaves con Eduardo Morales, el CEO de Morales Corp. Si hubiera sido yo quien entrara a esa habitación en ese entonces, HMPF. En ese entonces, yo estaba demasiado ocupada escondiendo los moretones debajo de mi vestido de diseñador, para notar la profunda envidia en sus ojos. Eduardo Morales, CEO de Morales Corp, era mi esposo. Como si sintiera que hablábamos de él, se volvió hacia mí y me dedicó una ligera sonrisa, rebosante de afecto. Todos lo alababan como un maniático devoto a su esposa, y a mí, como la mujer más afortunada del mundo. La voz de Sofía siempre fue la más fuerte y estridente, pero en lugar de sentirme afortunada, estaba llena de temor. Nadie sabía que Eduardo Morales estaba enfermo. Era un lunático. Un sádico. Me estaba torturando hasta matarme. Sin embargo, irónicamente, no moría a manos de Eduardo. Moría a manos de mi propia hermana, Sofía. Debido a su constante menosprecio y burla, Noé le fue infiel. El día de su divorcio, Sofía no arremetió contra su infiel esposo ni contra la amante. En cambio, irrumpió en mi casa con un cuchillo en la mano. Olivia, solo tuviste suerte. Eso es todo. Te casaste bien, y ahora que Noé me ha abandonado. Estás feliz, ¿verdad? Mi vida está arruinada, y no voy a dejar que la tuya sea fácil. Con eso, hundió el cuchillo en mi arteria. Como Eduardo me había encerrado en el baño toda la noche anterior, estaba demasiado débil para resistirme. Antes de que pudiera gritar, tu cuñado es peor que Noé, es un monstruo, me desangré y morí. Ja ja ja. La risa maníaca de Sofía volvió a llenar mis oídos. Desperté sobresaltada. El rostro retorcido y celoso de Sofía, de mis últimos momentos de vida, se superponía con su expresión actual, llena de júbilo. Me golpeó de inmediato. Sofía y yo también habíamos renacido. Mamá, quiero esta habitación, dijo Sofía, moviéndose con rapidez, casi desesperada, como si temiera que yo compitiera con ella. Le arrebató la llave de la habitación del hotel, que era para mí, directamente de la mano de mamá. Entrecerré los ojos ligeramente, mientras ataba cabos. Esto debe ser durante esas vacaciones familiares, donde conocí por primera vez a Eduardo Morales en mi vida anterior. Solo tuviste suerte, quedándote en un hotel y confundiendo las llaves con Eduardo Morales, el CEO de Morales Corp. Si hubiera sido yo quien entrara a esa habitación en ese momento, HMPF. Las palabras de Sofía, de mi vida pasada, resonaban en mis oídos. La miré a los ojos, inyectados en sangre, y escuché su voz, temblando de emoción contenida. Sonriendo levemente, asentí. Claro. Dejé que cambiara nuestras llaves de habitación sin resistencia. Mientras sostenía la tarjeta con fuerza, parada frente a la puerta correspondiente, su voz bajó de tono, y un destello de locura brilló en sus ojos. Liv, ya viviste una vida como la señora Eduardo Morales, disfrutando de riquezas inimaginables. Ahora, es mi turno. No te preocupes. Una vez que me case con Eduardo, no, con el señor Morales, te daré unos cuantos miles de dólares,
como compensación por haberte matado en nuestra vida pasada. Dicho esto, empujó ansiosa la puerta, lista para abrazar su nuevo destino. No podría estar más feliz. ¿Sofía quería intercambiar vidas conmigo? Perfecto. Yo no quería volver a caminar por el mismo camino de antes, de todos modos. Mirando fijamente la puerta cerrada, casi podía ver al hombre detrás de ella, cuya naturaleza monstruosa estaba oculta tras un encantador disfraz. Y a Sofía, que tampoco tendría un buen final en esta vida. Después de un momento de reflexión, me di la vuelta y me fui, mis pasos eran ligeros y despreocupados, tarareando una melodía. Finalmente, la pesada carga de aquella vida desastrosa ya no era mía. Aquella noche, tuve el primer sueño tranquilo en 2 vidas. No había un hombre arrastrándome al suelo con furia violenta. Nadie me atormentaba física ni psicológicamente. Cuando corrí las cortinas a la mañana siguiente, la luz del sol era perfecta, y la brisa jugaba entre las hojas. A diferencia de mí, Sofía acababa de experimentar una noche de pasión. Cuando salió de la habitación, su rostro brillaba de alegría y satisfacción. Pero al verme, esa alegría se transformó en certeza. Liv, ¿no fue esta la misma situación en la que tuviste suerte? Te embarazaste y aseguraste tu lugar con el bebé, ¿verdad? Hablaba mientras acariciaba suavemente su aún plano vientre. Pronto, te reemplazaré por completo. Ni siquiera tuve oportunidad de felicitarla, cuando nuestros padres, junto con Eduardo, salieron al pasillo, por coincidencia. En el momento en que mis padres vieron a un hombre saliendo de la habitación de Sofía, estallaron de furia. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en la habitación de mi hija? ¿Qué le hiciste? Mi madre exigió una respuesta, avanzando con intención de abofetear a Eduardo. Una ola de repulsión me invadió. La misma escena había ocurrido en mi vida anterior, pero en esa ocasión, no fui tan afortunada. Paf. En mi vida pasada, esa bofetada aterrizó en mi rostro. Eres una cualquiera sin valor, apenas eres mayor de edad y ya seduces a los hombres. Eres una vergüenza para la familia. Mi madre me gritó. Siempre supe que mis padres preferían a Sofía sobre mí. Pero si no fuera por haber renacido, jamás habría comprendido cuán descarado era realmente ese favoritismo. A mí, que supuestamente era la víctima, me llamaban con nombres viles, como puta o desgracia. Mientras tanto, abrazaban a Sofía, quien había pasado por la misma situación, y la consolaban con dulzura. Tranquila, mi niña. Todo estará bien, mi preciosa. Mi mirada recorrió a todos los presentes, deteniéndose en cada uno de sus rostros. Esta vez, haría que todos pagaran. Sofía, que me envidiaba y quería robarme todo. Roberto y Emma, que me trajeron al mundo pero jamás me amaron. Eduardo, quien me torturó sin piedad. Cada uno de ellos, quería que sufrieran. Que sufrieran tanto, que desearan la muerte. Mamá, este caballero no tiene nada que ver, intervino Sofía, adoptando el papel de mujer comprensiva y racional. Él fue drogado, igual que yo. Ambos somos víctimas aquí. No deberíamos culparnos ni hacernos daño. Hablaba con un aire de madurez y sensatez, como si intentara impresionar a Eduardo. Luego, lanzó una mirada de advertencia a nuestros padres. No había forma de que permitiera que sus padres ignorantes arruinaran su plan de quedarse con mi futuro próspero. Años de comprensión tácita entre madre e hija hicieron que mi mamá dejara de hacer escándalo y cambiara de actitud, comenzando a interrogar a Eduardo en busca de una explicación. Pero Eduardo no reaccionó como en mi vida anterior. En aquel entonces, después de lo ocurrido entre nosotros, prometió de inmediato que se casaría conmigo y asumiría la responsabilidad. Esta vez, sin embargo, simplemente soltó una risa burlona y dijo con indiferencia, $1.000.000. ¿Eso es suficiente? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Sofía se quedó congelada, sus ojos se abrieron por la sorpresa. Mi madre, por otro lado, perdió toda noción de lógica. Sus instintos maternales se activaron al máximo, llenando sus ojos de rabia, y gritó a Eduardo, mi hija perdió su pureza por tu culpa, y no solo te niegas a casarte con ella para proteger su reputación, sino que además crees que puedes resolverlo con dinero. ¿Crees que mi hija está en venta? Eres un animal. Eduardo soltó una risa fría. ¿Una aventura de una noche y ahora quieren hablar de matrimonio? Ustedes deben vivir en la era victoriana. Si no fuera por lo inapropiado del momento, habría soltado una carcajada.
Por primera vez en 2 vidas, Eduardo dijo algo que realmente me agradó. Después de escribir el cheque, Eduardo se alejó sin mirar atrás siquiera. Todo lo que quedó fue Sofía, con los labios temblorosos, intentando contener las lágrimas. Siempre había sido la favorita de nuestros padres, y su expresión lastimera solo los impulsó más a consolarla. Los 3 se acurrucaron, prácticamente al borde del llanto. ¿Y yo? Yo estaba al margen, como una extraña en mi propia familia. En mi vida anterior, una vez le pregunté a mi madre por qué, siendo ambas sus hijas, amaba más a Sofía que a mí. «Eres su hermana mayor», me había respondido mi madre. «¿Por qué siempre compites con ella? Sofía es más joven, necesita más ayuda de sus padres. ¿No es natural? Y además, Olivia, si somos honestas, Sofía es alegre y dulce. ¿Y tú? Siempre estás seria, actuando como si el mundo te debiera algo. Claro, dicen que una madre ama a todos sus hijos por igual. Pero, ¿acaso no puedo tener preferencias? Solo porque soy madre, ¿no puedo elegir a quién amar más?». Lo dijo entonces, y lo decía en serio. Así que ahora, ella le prometía una y otra vez a Sofía que se haría justicia, y que no permitiría que su sufrimiento fuera en vano. Sofía, por supuesto, se hacía la frágil y, con una sonrisa tímida, insinuó que quizás se había enamorado de Eduardo a primera vista, y que no le importaría casarse con él. ¿Amor a primera vista? Más bien codicia a primera vista. Algunas personas están empeñadas en arruinar su vida, y no hay quien las detenga. Tal vez mi mirada sarcástica fue demasiado evidente, porque después de que nuestros padres se marcharon, Sofía me agarró y me arrastró a su habitación. Su actitud delicada desapareció. En su lugar, me fulminó con la mirada y me exigió: «Olivia, ¿esto fue idea tuya?». Fingiendo inocencia, respondí: «Las dos acabamos de renacer. Sabes que no he tenido ningún contacto con Eduardo, ¿cierto?». Sofía reflexionó un momento, y se dio cuenta de que tenía razón. Entonces, continuó amenazándome: «Olivia, ya perdiste tu ventaja en esta vida. Ni se te ocurra tramar nada. De lo contrario, ya te maté una vez. Puedo matarte una segunda. Incluso si se lo cuentas a mamá y papá, no importará. ¿Quién va a creer que hemos renacido? Y aunque lo hicieran, me adoran tanto, que nunca estarían de tu lado». El preciado Eduardo de Sofía era un hombre retorcido. Su mayor pasión era entrenar perros. Yo era la única perra que nunca pudo domesticar del todo. Por eso, me había dedicado más tiempo que a ninguna otra. Yo sabía todo eso desde hacía mucho. Por eso, en mi vida anterior, después de aquella noche caótica, Eduardo me propuso matrimonio de inmediato. Lo que lo había cautivado no era mi belleza, sino mi desafío, la resistencia que él no podía quebrar, y el placer enfermizo de intentar dominarme. Solo yo le ofrecía ese tipo de estímulo. Al observar el desastre en la habitación de Sofía, fruncí el ceño con asco. Anoche, debió de haber sido muy cooperadora, ¿verdad? Tan colaboradora, que ni siquiera logró despertar el deseo de Eduardo por un reto, dejando insatisfechas por completo sus perversiones. Crucé los brazos y hablé con frialdad: «Aunque yo no compita contigo por Eduardo, igual no podrías conquistarlo, ¿cierto? No parece tener ningún interés en ti. Renacidas o no, él sigue amándome solo a mí, no a ti». Ante mi provocación, el rostro de Sofía se oscureció, y guardó silencio por un momento. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, como si tramara un contraataque. Finalmente, soltó una risita suave. «Tienes razón. Él te ama a ti, a esa tu altiva y distante que se hace la difícil». «Liv, gracias por iluminarme». Al ver esa expresión confiada en Sofía, asentí con satisfacción. Tenía algo de inteligencia, pero no demasiada. En cuanto a Eduardo, era igual de idiota. De hecho, había sido seducido por Sofía, quien simplemente me estaba imitando. ¿Cuánto había amado él a la antigua yo de la vida pasada? Incluso Roberto y Emma se dejaron encantar por su futuro yerno rico y pulido, y encubrieron el primer altercado que hubo entre ellos, tratándolo como un simple malentendido. Un mes después, justo como en mi vida anterior, Sofía empezó a experimentar náuseas matutinas. Todavía recuerdo el momento en que se confirmó el embarazo. Mis padres me abofetearon frente a todo el personal médico. Me regañaron por quedar embarazada fuera del matrimonio, culpándome por arruinar la reputación de mi hermana. ¿Cómo va a encontrar a alguien Sofía, con una hermana como tú?
La gente va a chismear sin parar. Eres una desvergonzada. Pero, ¿por qué arrastrar a toda la familia contigo? Después de eso, no recibí dote alguna, ni siquiera una ceremonia de boda. Mis padres me obligaron a casarme con Eduardo en la familia Harrison, firmando los papeles sin ningún tipo de celebración. Despacio, Firefly. Ten cuidado con mi precioso nieto, dijo mi madre, ayudando a Sofía a bajar del coche, interrumpiendo mis recuerdos. Una vez que Sofía estuvo sentada, mi madre se volvió hacia mí y gritó, Olivia, ¿acaso tienes los ojos de adorno? Tu hermana está embarazada, y ni siquiera se te ocurre traerle un vaso de agua. Ah, sí. Ahí estaba. Esa expresión distorsionada. Esta es la madre que conozco. Y, sin embargo, todavía había en lo más profundo de mi corazón un rincón oculto que albergaba una tenue, inexplicable esperanza. Así que pregunté, ¿Sofía está embarazada fuera del matrimonio? ¿Eso no te molesta? Mi madre desestimó la pregunta con un ademán. No digas tonterías. Tu hermana y Noé solo se dejaron llevar por el momento, fue cosa de la pasión. ¿Qué tiene de malo tener un bebé antes del matrimonio? Todo se arregla una vez que se firmen los papeles. Mientras hablaba, pareció recordar algo y rápidamente tomó su teléfono para llamar a Eduardo. Con un bebé en camino, ya era hora de hablar de planes de boda. Sorprendentemente, los Harrison, quienes siempre habían evitado el tema del matrimonio, aceptaron de inmediato al enterarse del embarazo de Sofía. Al ver el brillo en los ojos de ese dúo madre-hija, sentí una oleada de satisfacción. Rían ahora todo lo que quieran. Pronto, dejarán de reír. Para evitar que la barriga en crecimiento provocara chismes no deseados, mis padres se apresuraron a concretar la boda de Sofía y Eduardo. Usaron todos sus recursos para reservar salones de eventos y asegurar vestidos de diseñador. Juraron que le darían a su hija una boda inolvidable. Mientras todos estaban ocupados preparando el gran día, yo me mudé, alegando que sería incómodo para Noé visitarme si seguía viviendo en casa. En mi vida anterior, me gradué solo para casarme de inmediato y tener hijos, perdiéndome un sinfín de oportunidades. Esta vez, que otra se hiciera cargo de todas las desgracias que me estaban destinadas. Ahora, podía enfocarme en seguir la carrera que quería, y vivir la vida que siempre había soñado. El día de la boda, como hermana mayor, asistí naturalmente. Al mirar el impresionante vestido de novia que nunca llegué a usar, y el fastuoso banquete ante mí, no sentí nada más que indiferencia. Cuando llegó el momento del brindis, Sofía me arrastró intencionalmente con ella para escenificar una imagen perfecta de afecto fraternal. Inclinándose hacia mi oído, murmuró palabras que solo nosotras dos pudimos oír, Olivia, eres una tonta. Ni siquiera intentaste retener a un hombre tan rico, dejándome arrebatártelo con tanta facilidad. Gracias. La mansión es increíblemente cómoda, y el Rolls Royce es muchísimo mejor que el metro. Pero qué lástima. En esta vida, estás destinada a seguir siendo pobre. Acepté sus burlas con una sonrisa y bebí mi trago con elegancia. Las carroñeras adoran la basura. Felicidades, hermana. Tú y tu esposo son, sin duda, el uno para el otro. Absolutamente, perfectamente compatibles. Tan despreciables. Sofía claramente no captó el trasfondo de mis palabras, y se pavoneó como un pavo real, presumiendo su perfecta historia de amor en cada mesa. Después de la boda, Sofía consiguió exactamente lo que siempre había querido, la vida de socialité adinerada que soñó durante 2 vidas. Envuelta en vestidos de millones de dólares y con bolsos de edición limitada, construyó una colección de hermosas cadenas, a las que ella llamaba tesoros. Y por supuesto, su pasatiempo favorito era presumir su éxito ante mí, y su felicidad por haber tomado mi lugar, saboreando mi caída en desgracia. Cuando se enteró de que yo trabajaba horas extras todos los días, apenas ganando 10,000 al mes, su sentido de superioridad alcanzó su punto máximo. Olivia, en mi vida pasada, cuando me quejaba de que Noé era un inútil, tú seguías diciéndome que todas las familias tienen sus luchas, y que uno debe aprender a ser agradecido. Pero en el fondo, me despreciabas, ¿verdad? Vivías una vida de lujos, disfrutando de lo mejor, y hace tiempo que olvidaste cómo sobrevive la gente pobre, ¿no es así? Pues ya que eres tan buena viendo el lado positivo, ¿por qué no disfrutas ahora la rutina de trabajo de 9 a 9? Dejé mi taza de café sobre la mesa y entrecerré los ojos, observando a Sofía de pie frente a mí. La ropa hace al hombre, y los accesorios hacen al caballo.
La Sofía de hoy ciertamente era mucho más deslumbrante que en nuestra vida pasada. Querida hermana, ¿ese es un Patek Philippe en tu muñeca? ¡Qué reloj tan fino!, dije, con tono burlón. Al no notar el sarcasmo, Sofía pensó que la estaba elogiando. Tocó suavemente su vientre, con el orgullo a flor de piel. ¿Ves? Te dije que renacer no aumenta la inteligencia. Mientras observaba sus movimientos, los recuerdos de mi vida anterior regresaron, especialmente las palabras del doctor tras la amniocentesis. No pude evitar sonreír con malicia. Se decía que Sofía había movido hilos para averiguar el sexo del bebé. Es un niño, ¿verdad? Un niño es perfecto. Puede heredar por completo los genes de Eduardo. Al día siguiente, justo después de que Sofía me buscara, me topé con la única persona que había estado evitando desde mi renacimiento, Eduardo. Ocurrió en una conferencia de licitación. Mi corazón dio un vuelco. Aunque esta vez era Sofía quien se había casado con él, Eduardo no era un hombre limitado por la ética o la moral. Si volvía a fijarse en mí, no había garantía de que no extendiera sus garras. Para mantenerme a salvo, había estado interpretando el papel de sumisa, actuando como un corderito inofensivo y reduciendo mi presencia lo más posible. Pero lo que no esperaba era encontrarlo sentado entre el público mientras yo presentaba, con plena confianza, la propuesta de nuestra empresa. Pensé que al terminar mi trabajo podría finalmente relajarme. En cambio, Eduardo me acorraló en un rincón solitario del estacionamiento. Su alta figura se alzaba sobre mí, con una aura opresiva, arrinconándome contra la pared fría. Incluso mi respiración se detuvo. Las imágenes de mi vida pasada, de Eduardo azotándome y abusando brutalmente de mí, me invadieron con claridad. En aquel entonces, cada vez que me golpeaba, yo llamaba a la policía. Para volverme obediente, me ataba con una correa de perro. Ponía la comida en el suelo y me obligaba a arrastrarme para comer. Al principio, me resistí con todas mis fuerzas, pero él encontraba placer enfermo en observar mi lucha, disfrutando del desafío que representaba mi rebeldía. 3 días después, me desmayé sobre la mesa del comedor. Aún así, me negaba a abandonar mi dignidad. Ese incidente llevó la obsesión de Eduardo por dominarme a su punto máximo. Hacía cosas que ninguna persona cuerda toleraría. Me privaba de ropa, me prohibía salir de casa, y me obligaba a soportar abusos sexuales sádicos, mientras me arrodillaba. En público, se mostraba como un caballero pulido y amable. Tras puertas cerradas, me destrozaba el cuerpo a punta de torturas. Mi miedo hacia Eduardo estaba arraigado en lo más profundo de mis huesos. Al notar mi temblor, los ojos de Eduardo brillaron con diversión. Liv, ¿me tienes miedo? Tardé bastante en reunir valor para poder responder, volviendo al papel dócil que había adoptado. Sabía que Eduardo detestaba a las personas sin personalidad, así que no me atrevía a mostrar ni un atisbo de resistencia. Hace frío en el estacionamiento. Cuñado, ¿qué haces aquí? ¿Sofía está contigo? Pregunté, intentando usar a mi hermana como excusa para escapar. Antes de que pudiera moverme, Eduardo me agarró de la muñeca. Bajó la cabeza y olfateó ligeramente el lugar donde me sostenía. Pareces distinta, Liv. No eres como la persona que suelo ver. Mientras su mirada inquisitiva, enmarcada por sus gafas de montura dorada, se fijaba en la mía, mi corazón se hundió. Se acabó. Por mucho que lo hubiera evitado, no pude escaparme. ¿Está sellado mi destino? ¿Incluso en esta nueva vida estoy condenada a ser atrapada por Eduardo? ¿Qué ve en mí? ¿Por qué cambiarme nunca es suficiente? Con un destello decidido en los ojos, me solté de su agarre con todas mis fuerzas. Si evitarlo es inútil, entonces lo confrontaré de frente. Limpié con repulsión el lugar donde me había tocado. Dejé que el desprecio se filtrara en mi voz. Tu esposa está embarazada, cuñado, y aún así sigues teniendo estos pensamientos. ¿No temes que se lo diga a Sofía? Eduardo simplemente se apoyó contra la pared, extendiendo los brazos. Hazlo, Liv. No tengo vergüenza. No quise desperdiciar ni una palabra más con él, y me giré para marcharme. Pero Eduardo volvió a llamarme, Liv, eres tan cautivadora. ¿Cómo no lo noté antes? Siento que, Liv, tú me perteneces. Después de aquel incidente, trabajé aún más duro en la preparación de mis planes para destruir a la familia Carter. Afortunadamente, en mi vida anterior fui tan patética, que Eduardo jamás me tomó en serio.
Nunca se molestó en cerrar con llave su estudio ni en ocultar sus llamadas de negocios frente a mí. Cerré los ojos y repasé cada detalle en mi memoria. Cuando los abrí de nuevo, mi plan estaba completo. Aunque no le conté a Sofía que Eduardo me había acosado, de todos modos ella lo descubrió. Cuando mi madre me llamó insistentemente para que regresara a casa, y finalmente lo hice, lo primero que escuché al entrar fue a Sofía llorando desconsoladamente. Era una experta en lágrimas falsas y en hacerse la víctima. Siempre sabía cómo ganarse la simpatía de nuestros padres. Mamá, alguien está intentando seducir a Eduardo. Mi esposo me engañó otra vez. Observé con asombro a Sofía. ¿Cómo es que cualquiera que termine con ella, siempre termina siéndole infiel? No fue hasta que Sofía sacó una foto, que mi burla interna se detuvo. Era una imagen del día en el estacionamiento, cuando Eduardo me acorraló. Alguien la había tomado en secreto. Afortunadamente, por el ángulo y la altura de Eduardo, mi rostro no aparecía en absoluto. Olivia, tu empresa también está participando en esta licitación. ¿Sabes quién es esa rompehogares? Las palabras de Sofía sonaban como una pregunta, pero sus ojos me acusaban claramente, exigiendo en silencio, ¿eres tú? Debía admitir que su intuición era aguda, pero no podía confesarlo. Eduardo es guapo y tiene dinero. Atrae a muchas, respondí con ligereza. ¿Cómo voy a saber quién es esta vez? Al escuchar mi respuesta, Sofía pareció convencerse de que, en alguna vida anterior, había estado en mi misma posición, siendo víctima de Eduardo, seducida por otra mujer. Apretó los puños, llena de resentimiento. Mientras tanto, mi madre no paraba de maldecir a la supuesta amante. ¿Robarle el esposo a alguien? Que se cuide, podría terminar perdiendo a toda su familia. Seguro ni madre tiene. Nadie le enseñó modales. Debe ser tradición familiar. Su madre también debió haber sido una robamaridos. De tal palo, tal astilla. ¡Qué horror! Mi madre básicamente se estaba maldiciendo a sí misma, soltando las cosas más viles que se le ocurrían. Cuando por fin se quedó sin insultos, Sofía volvió a hablar, con un tono venenoso. ¿Y qué si es una amante? Estoy cargando al heredero de la familia James. Mientras los padres de Eduardo me valoren, nadie podrá quitarme mi lugar. Cualquiera que intente destruir mi familia, no la dejaré escapar. Mientras hablaba, fijó su mirada maliciosa en mí. Sus palabras estaban llenas de intención, apuntando directamente a mí. Perfecto. Era un duelo entre dos vidas de rencor y mi vida misma. Ella no quería soltarme. Pues adivina que, yo tampoco pensaba soltarla. Eso mismo. Dals con todo. Intervino mi madre. Pero, cariño, también tienes que cuidarte. Mamá, no volví hoy solo por esa amante. Hay algo aún más importante. ¿Algo más importante? Observé a Sofía con creciente sospecha. Mi mirada finalmente aterrizó en su vientre. Y sí, como lo imaginé, Sofía sacó un informe de su bolso. Me incorporé ligeramente, escaneé el documento, y entonces lo entendí. Una oleada de euforia se apoderó de mí. Dios, por fin me sonreíste. Lo que Sofía había traído era el resultado de su prueba de líquido amniótico. Mamá, el bebé que tengo en el vientre, tiene síndrome XYY. Mis padres la miraron, completamente desconcertados. ¿Qué? Sofía, frustrada y preocupada, tardó un buen rato en explicarles antes de que lograran entender de qué tipo de condición se trataba. Dices que ese bebé tiene una Y de más, o algo así. Un hombre normalmente tiene cromosomas XY, y una mujer, 20. Pero este bebé, es diferente. Ah. Entonces eso lo hace más hombre todavía, ¿no? Sofía, deberías estar feliz. Al ver que mis padres seguían sin entender del todo, Sofía estaba al borde del colapso. ¿Feliz? ¿Están bromeando? ¿Saben siquiera los riesgos del síndrome XYY? Busqué información. Dicen que estos niños pueden desarrollar personalidad antisocial, incluso matar a toda su familia. El doctor hasta me sugirió considerar si quiero tenerlo o no. Tras esa pequeña clase improvisada, mis padres quedaron visiblemente impactados. Entonces, quizás deberías interrumpir el embarazo, dijo mi madre, algo nerviosa. Un nieto es importante, pero no más que mi hija.
Siempre podrás tener otro después. Lo único que quiero es que mi Sofía esté sana y feliz. Ah, ahí estaba otra vez. Ese vínculo madre-hija, tan profundamente conmovedor. Apreté los puños y bajé la mirada para ocultar el asco que sentía. En mi vida anterior, mi hijo también tenía síndrome XYY. Fue mi primer encuentro con algo así, y en medio del pánico, volví llorando a casa para contárselo a mis padres. ¿Y qué me dijeron en ese entonces? XYY, XXY, ¿qué clase de tonterías son esas? Ese es tu hijo, tu propia sangre, ¿y quieres abortarlo? ¿Eres humana? ¿Todo lo que estudiaste fue en vano? ¿Vas a creerle así como hacía un médico? Si no tienes ese bebé y la familia de Eduardo te regresa con nosotros, ni se te ocurra pisar esta casa de nuevo. Solo ten al bebé y deja de causarle problemas a tu marido. Hay miles de mujeres dando a luz todos los días. ¿Qué te hace tan especial a ti? En aquel momento, pensé que simplemente eran testarudos, ignorantes. Pero resulta que simplemente no les importaba. Quizás por eso, el cielo no pudo soportarlo más. Me dio esta segunda oportunidad. Y ahora, gané mi apuesta. Porque en mi vida anterior, el doctor había dicho, los resultados muestran algunas anomalías. El bebé tiene cromosomas XY. Señora James, ¿el padre tiene mal carácter? ¿Y eso qué tenía que ver con Eduardo? Al principio, solo me confundió. Pero cuando los padres de Eduardo soltaron otro XYY, ¿podría ser hereditario? Todo cobró sentido. Eduardo también era portador del síndrome XYY. Por eso era impulsivo, colérico y propenso a la violencia. Y fue precisamente por eso que sus padres valoraban tanto a sus descendientes. Síndrome del superhombre, baja fertilidad, aquel bebé podría ser el único hijo que Eduardo tendría en su vida. La única línea de sangre que la familia Morales veneraría como a una deidad. Así que, aunque antes nos despreciaban, en cuanto supieron que Sofía estaba embarazada, decidieron aceptarla sin dudar. Después, investigué más por mi cuenta, pero la información era limitada. Este tipo de alteración genética aún no ha sido suficientemente estudiada. Algunos expertos dicen que no es una enfermedad hereditaria, sino una condición cromosómica. Otros, sin embargo, sostienen que sí podría ser hereditaria. Olivia, ¿tú tienes más experiencia con esto? ¿Crees que debería abortar? Preguntó Sofía finalmente, al ver que yo solo observaba en silencio, disfrutando del espectáculo. Fingí inocencia. ¿Cómo voy a saberlo? Nunca he estado embarazada. Ni siquiera tengo pareja. Esta vez, incluso Roberto y Emma me respaldaron. Exacto, Firefly. ¿Estás loca? ¿Cómo va a saber Olivia de esto? Ella sí sabe. Está Renac. Sofía se detuvo a mitad de la palabra, luego mandó a nuestros padres a salir de la habitación y se volvió hacia mí con urgencia. Olivia, deja de hacerte la tonta conmigo. ¿Acaso tu hijo en la vida pasada no tenía esta misma condición? Conociendo la naturaleza venenosa de Sofía, si le decía algo, sin importar qué le ocurriera al niño en el futuro, ella hallaría la forma de culparme. Igual que en la vida anterior, cuando le aconsejé que se quejara menos de Noé y apreciara sus cualidades. Nunca le importaron mis intenciones. Siempre sospechaba lo peor de mí. Creía que, al igual que ella, yo era incapaz de ver a otros triunfar. Así que respondí con ambigüedad, pues sí, pero yo tenía el filtro de mamá, ¿sabes? Además, ¿no viste a tu sobrino en la vida pasada? Sofía pareció iluminarse, como si hubiera tomado una decisión. Sí, lo vi. Ese niño no se veía distinto de los demás. El doctor incluso dijo que con la orientación adecuada, la condición no sería un problema. No puedo perder a este bebé. No puedo perder a Eduardo. No puedo. Usando el trabajo como excusa, me levanté y me fui. Pero en el camino de regreso a casa, me eché a reír a carcajadas. Olvida el tema de la probabilidad un momento, hablemos mejor de la famosa orientación adecuada. En mi vida pasada, tal vez mi hijo estuvo bien, ya fuera porque morí antes de que se manifestaran los síntomas, o porque yo misma le dediqué todo mi esfuerzo a enseñarle a controlar sus emociones. Pero esta vez, el bebé superhombre de Eduardo fue concebido por Sofía, un padre emocionalmente inestable,
y una madre venenosa y manipuladora criando a un niño con síndrome XYY. Bingo. Al final, Sofía no interrumpió el embarazo. Cuando nació el bebé, incluso publicó en redes sociales para presumir, la madre y el hijo están sanos. Desde ahora, tengo una persona más que me adorará. Ella creía que por fin comenzaría una vida familiar feliz de 3, pero yo sabía que su pesadilla apenas comenzaba. Y como era de esperarse, antes de terminar su recuperación postparto, Sofía fue golpeada. Así es, Eduardo se había contenido todo ese tiempo únicamente por el bebé, temiendo poner en peligro su linaje. Definitivamente no fue por amor. Una vez que el niño nació, ya no tenía reservas. Su verdadera naturaleza salió a la luz por completo. Aún así, Sofía tuvo más suerte que yo. Cuando Roberto y Emma vieron las heridas en su hija, estallaron de ira y fueron a defenderla. Pero la familia de Eduardo ya no mantenía las apariencias. Ella se queja de todo. Que le duele alimentar al bebé, que todo le molesta. Oigan, suegros. ¿Por qué no preguntan a otras jóvenes esposas si son tan delicadas como ella? ¿Quién no ha pasado por un parto? ¿Y esa parte de su cuerpo? Cuando sedujo a mi hijo, él podía succionar ahí, pero ahora, mi nieto no puede. Tales comentarios dejaron aún más furiosos a mis padres, al punto de que amenazaron con romper relaciones. Está bien. El bebé es parte de la sangre Morales. Pero su hija es suya. Llévensela. Con el aspecto y estatus de mi hijo, si su hija no lo aprecia, hay muchas mujeres dispuestas a entrar en nuestra familia. Al no poder hacer nada contra ellos, mi madre colapsó en el acto. Fue llevada de emergencia al hospital, donde terminó parcialmente paralizada. Pero cuando Sofía y yo la acompañamos en su lecho, no parecía preocuparse por la vida de su madre. En cambio, me miró fijamente y preguntó, Olivia, recuerdo que en la vida pasada, él también te golpeaba, ¿por qué no lo dejaste? Sí, Eduardo también me golpeaba. ¿Y por qué no me divorcié? Recordé lo que mi madre me había dicho entonces, y repetí sus palabras a Sofía, si te divorcias, serás mercancía usada. ¿Quién querrá casarse contigo después? Todos los hombres son así. ¿Puedes garantizar que el próximo será mejor? Eduardo es guapo y rico. Deberías despertar de un sueño riendo con la suerte de casarte con él. Debe ser culpa tuya. Si no, ¿por qué alguien tan bueno te golpearía? Te dije que una mujer debe ser dócil y virtuosa. Deja de hacer berrinches todo el tiempo. Ya eres madre. Deja de actuar como una niñita consentida. Sofía, no te estoy mintiendo. Esas fueron las palabras exactas de tu madre. Desde el momento en que decidiste intercambiar vidas conmigo, ya ibas por un camino sin retorno. Alguien como tú, una presa dispuesta, que convierte los conflictos conyugales en dramas familiares, ¿cómo crees que Eduardo iba a dejarte escapar? ¿Y por qué no me divorcié en la vida anterior? Porque, en el fondo, era imposible dejarlo. Olivia no se quedó mucho tiempo en el hospital antes de regresar a la casa de Eduardo, dejándome sola para velar a mamá. No fue porque yo fuera especialmente devota. Lo hice porque el médico dijo que mi madre aún tenía una posibilidad de recuperarse, si seguía un proceso de rehabilitación adecuado. ¿Cómo iba a dejar pasar esa oportunidad? Así que, cuando despertó, pasé horas hablándole de temas íntimos, madre e hija. Mamá, ¿sabes qué clase de vida está llevando ahora tu preciosa hija? Le conté todo lo que había sufrido en mi vida pasada, aunque en su mente, la que había pasado por tal tormento era Olivia. Observé cómo su expresión oscilaba entre la angustia y la conmoción. Si tan solo me hubiera cuidado así en mi vida anterior. De pronto, sentí un ardor en los ojos, y las lágrimas comenzaron a fluir. Con la voz ronca, continué, ¿sabes por qué está viviendo una vida tan miserable? Siempre supe qué clase de persona era Eduardo. Desde el principio, sabía que el hombre en la habitación del hotel era él. Y aún así. ¿La habitación? Fue tu hija menor quien insistió en cambiarla. ¿El hombre? Fue tu hija menor quien insistió en casarse con él. ¿El bebé? Fue tu hija menor quien insistió en tenerlo. Ja 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 ja. Cuanto más hablaba, más me exaltaba. Y mamá también. Se retorcía en la cama, luchando como un pez fuera del agua, boqueando con desesperación. Finalmente, dejó de moverse. Me compuse, puse una expresión de pánico,
dejé que las lágrimas fluyeran por mi rostro, y salí corriendo por ayuda. Doctor. Mi madre ha perdido el conocimiento otra vez. Esta vez, mi madre nunca se recuperaría. Estaba condenada a pasar el resto de sus días postrada en una cama. Sin la protección de sus padres, la vida de Olivia se volvió incluso peor que en mi vida anterior. Tal vez Eduardo aún conservaba un retorcido afecto por mí, porque no fue tan cruel conmigo como lo era con Olivia. Pero yo no me preocupaba por eso. Mi atención estaba enfocada en otra cosa: explotar todas las debilidades de la empresa de Eduardo, robándole sus contratos. Un año después, volví a ver a Eduardo. Cuando se dio cuenta de que yo era la encargada de gestionar el trato, se me acercó con paso lento, confiado, y una leve sonrisa en los labios. ¿Cuánto tiempo sin verte, Liv? Le devolví la sonrisa, ya sin el miedo que sentía al comienzo de mi renacimiento. Había llegado temprano, así que no había nadie más presente todavía. Eduardo aprovechó la ocasión para conversar conmigo con aire casual. Tú y Sofía no se llevan muy bien, ¿cierto? Incliné la cabeza, sin decir nada. Él no pareció incomodarse por mi silencio, y siguió hablando. Sofía siempre ha sido traviesa. A lo largo de los años, te ha quitado bastantes cosas, ¿no? Un prendedor, una muñeca, ropa nueva, el cariño de tus padres, y una tarjeta de habitación de hotel. Recién me di cuenta de que, en realidad, la persona que debió pasar la noche conmigo, eras tú, Liv. ¿Te ha quitado tanto? ¿Cómo deberíamos castigarla? ¿Romperle los brazos y las piernas suena justo? Si hubiese escuchado a Eduardo decir eso al comienzo de mi nueva vida, me habría aterrorizado. Cualquiera temería al poder, al dinero, a quien alguna vez lo atormentó. Pero los tiempos habían cambiado. Mientras Eduardo se entretenía con sus tendencias sádicas, yo había planeado cada paso con precisión, despojándolo de gran parte de su poder. Al ver que no reaccionaba, se inclinó más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento en mi rostro. Si tú quieres, Liv, puedo ayudarte a corregir este error. Me divorcio de ella y estoy contigo. Así no tendrías que trabajar tan duro para levantar tu carrera. El grupo Eduardo, te lo entrego en bandeja de plata. ¿Qué dices? Antes de que pudiera responder, uno de mis colegas llegó. Señorita Bustamante, qué temprano ha llegado. Oh, señor Eduardo, usted también está aquí. Permítame presentarlos. Esta es la señorita Bustamante, nuestra negociadora principal para esta colaboración. ¿Qué? ¿No es solo una empleada más? Eduardo por fin reaccionó, totalmente sorprendido. Me llevé un mechón de cabello tras la oreja y le sonreí. Señor Eduardo, sobre lo que acaba de decir, eso de entregarme el grupo Eduardo, ¿la oferta sigue en pie? Al verlo congelado en su sitio, solté una carcajada. El síndrome de Turner a menudo viene acompañado de discapacidad intelectual, y Eduardo no era la excepción. En mi vida pasada, me había quedado atrapada con alguien como él solo por mala suerte, recién salida de la universidad, engañada para casarme, y sin nadie que me rescatara del abismo. Si tan solo hubiera tenido otras opciones en ese entonces. Después de empujar los términos de la negociación aún más a mi favor y firmar el contrato, calculé el bono que recibiría por ese trato. Sonreí con malicia. Libre de la trampa del matrimonio, mis posibilidades eran infinitas. Durante los siguientes 2 años, Eduardo sufrió derrota tras derrota en el mundo empresarial, mientras yo seguía aplastándolo. Volvía a casa a desquitarse con Olivia, descargando toda su frustración sobre ella. Durante ese tiempo, vi a Olivia una vez. Estaba ciega de un ojo, cojeaba, y su estado mental se había derrumbado por completo. Parecía al borde de la locura, pero su voz seguía funcionando, lo suficiente como para ladrarme como un perro rabioso. Olivia, ¿por qué? Intercambié mi vida contigo. ¿Por qué sigues mejor que yo? ¿Por qué tu marido es así? ¿Por qué no me lo dijiste? Quiero cambiar de nuevo. Vuelve tú a ser esa maldita señora Carter, y déjame a mí ser la CEO Olivia. Le acaricié suavemente la cara áspera y hablé con voz suave, pero tú fuiste la que me lo quitó, querida Sofía. ¿Y una cosa más? Le mostré mi gafete, señalando las palabras escritas en él. De ahora en adelante, deberías empezar a llamarme Presidenta Tan. La siguiente vez que supe de Sofía fue por las noticias de su muerte. Aparentemente, Eduardo la había golpeado hasta matarla en un ataque de ira por un tema de crianza. Su hijo, quizá debido al trastorno genético heredado,
o quizá por el ambiente familiar tóxico, era un alma aterradoramente cruel, y eso con solo 3 años. Había dejado ciega de un ojo a Sofía con un tenedor. Había empujado deliberadamente a su abuela por las escaleras. E incluso obligó a su abuelo a beber pintura. Era, en todos los sentidos, un demonio nato. Cuando Eduardo por fin comprendió que su hijo no tenía salvación, no mostró remordimiento alguno ni asumió responsabilidad. En cambio, culpó a su esposa. Todo es por tu culpa. Eres una inútil. Ni siquiera sabes ser madre. Si fuera Olivia, jamás dejaría que mi hijo saliera así. ¿Y cómo sé todo esto? Naturalmente, por un documental de crímenes reales. En pantalla, Eduardo finalmente había perdido su fachada, desgarrando la máscara de cortesía y rugiendo como un animal salvaje. Las esposas y grilletes tintineaban mientras se retorcía con violencia. Al final del episodio, el presentador incluso ofreció un segmento educativo sobre los peligros del síndrome XYY, instando a los espectadores a priorizar una planificación familiar responsable. El día que adquirí Carter Corp, me senté en la misma silla que alguna vez ocupó Eduardo. Estaba en la cima del rascacielos, con una vista imponente de toda la ciudad. Las cosas que Sofía anheló durante 2 vidas, por fin estaban en mis manos. Ella nunca entendió una verdad simple: mientras estás en el puente admirando la vista, alguien desde más arriba, te está mirando a ti. La mitad de la montaña está demasiado llena. La mejor vista, siempre está en la cima.